¿Has pensado en mudarte de país, emigrar? ¿Has pensado en ir a estudiar a algún país? ¿Has pensado también de pronto ir a mirar como turista, pero también con miras de pronto de mudarte ahí? ¿O tienes relación con alguien de otro país y has pensado en mudarte? Entonces yo creo que este video te va a interesar mucho y aquí te lo cuento. Los medidores económicos son todos relativos y todos dejan algo de lado. Estamos de acuerdo entonces que son solamente una comparación muy a vista de pájaro de una situación. Aún así, los indicadores nos sirven para darnos una idea. Este indicador de la USD, que es una organización de mucho prestigio y de antigua creación, 37 países la componen, fue de la época del Plan Marshall americano para la reconstrucción de Europa y produce estadísticas. En la lista de los países, lo que llama la Liga del Bienestar, tenemos los 10 primeros puestos, en los cuales 6 países hay de la Unión Europea. No son los que te imaginas, no son los más grandes, y aparte de eso, son justamente los que están casi, diríamos, con un pie adentro y otro afuera, como es el caso de Suecia, que está en sexto lugar. Una buena posición, pero antes era mejor, porque antes estaba en el cuarto lugar. Y luego se ha ido bajando. Incluso ha bajado cuando entró a la Unión Europea, a los 27 países. Este dato es importante para verlo, pero no puede ser decisivo para ninguna persona en el caso individual. Y aquí una salvedad muy importante. Esto viene de ya muchos años atrás, una anécdota de que siendo estudiante y habiendo ya recibido mi certificado en la Universidad de Estocolmo como economista, me vi también en esta pregunta que seguramente tú, estudiante o emprendedor o de pronto nómada digital, te las has hecho más de una vez. Y es realmente este el lugar donde quiero estar. No tendría mejor posibilidad en otro lugar. Y recuerdo que en esa época me gustaba mucho, casi como un juego, nunca lo tomé 100% en serio, pero sí era muy inspirador, un juego que se llama el I Ching, basado en Confucio, un chino filósofo que hizo una especie de juego de pronóstico del futuro. Y cuando tiré los palitos con la pregunta que en ese momento, estudiante con los certificados en la mano, me hice, fue justamente si este era el mejor lugar para estar o debía irme a otro. Y la respuesta me dejó de boca abierta, me ha guiado todos estos años, me ha inspirado, mejor dicho, y la quiero compartir con ustedes. Es la respuesta: lo importante no es cuánta agua hay en el pozo, sino cuán largo es el cordel de tu balde para sacar agua. Genial, ¿no? Genial, porque apunta a la riqueza que está ahí, podrá beneficiarte si tienes las capacidades acordes para recoger esos frutos que están ahí. Muy inspirador, y es justamente entonces una visión distinta a la que yo voy a dar ahora con las cifras en bruto. Las cifras en bruto que voy a dar son el agua que está ahí en el pozo, pero está en ti el cordel y el balde. Y si el cordel es largo, llegará a esa riqueza. Con esta salvedad sobre lo diferente que es el punto de vista del individuo, vamos entonces al resto de los comentarios. Esta lista del bienestar se basa en la producción de un país, la suma de los productos y servicios de un país, dividida por la cantidad de habitantes de ese país. Por supuesto, no habla para nada de cómo son distribuidos, si es de forma justa o injusta, eso queda fuera. De todas maneras, sigue siendo un muy buen índice de la riqueza de un país
al dividirlo por la cantidad de habitantes. En esa lista, Suecia está en sexto lugar. Por encima incluso hay otros países pequeños que de pronto te sorprendan. Y al mismo tiempo, países como Francia, como Alemania, están muy, muy abajo. Y ni que hablar de los países justamente que son puntales en el turismo y que nos han ocupado en estos días. Portugal, España, Grecia, ya están a nivel prácticamente de otros países de América Latina, donde está Chile, donde está Colombia. Y si miras la diferencia, por ejemplo, que hay entre Chile y España, no son muchos lugares, con lo que significa de que en materia de bienestar no es mucha la ganancia para un ciudadano chileno mudarse a España. Y de pronto no lo están haciendo. Aquí dejo claro que las situaciones individuales cuentan. Y estos son simplemente cifras de una estadística. Pero de todas maneras es para reflexionar. Porque, digamos así, si te vas a mudar, que la ganancia, ya que es tanto el esfuerzo, que la ganancia sea realmente redituable. No te mudes a un país que está más o menos en la misma situación, sino a uno que esté realmente con un potencial que merezca el esfuerzo de mudarse. Eso visto solamente desde el punto de vista de las cifras globales. Después está lo individual, que alguien puede decir, sí, pero lo que pasa es que en este otro país que de pronto no está tan bueno, tengo tales y tales posibilidades. Bueno, eso es la parte individual que decimos no cuenta en este enfoque. Esto es simplemente una reflexión para inspirar a ver cosas de una manera distinta. Ya el hecho de esta lista, yo estoy seguro que a ustedes les ha causado una impresión porque de pronto no ven. Y también está la otra idea. Europa, la Unión Europea, los países ricos. Cuando ves esta lista, te das cuenta que, más que nada, la Unión Europea es una unión de países pobres. Que los países más ricos de esa Unión Europea justamente están ahí con un pie adentro y otro afuera. Es el caso de Suecia. Fíjense una cosa, Suecia tiene como moneda el euro. No lo tiene su propia moneda, es la corona. ¿Y por qué? Bueno, si le hubiera convenido, ya estaba esto resuelto desde hace tiempo. Porque si hay algo que realmente Suecia mira en estas cosas es su conveniencia. Pues le pareció que era mejor quedarse con el pisito afuera, es decir, su propia moneda. Ahora fíjense una cosa, estamos ahora en una situación post-pandemia. ¿Cuáles fueron los países de esta lista del bienestar que fueron más afectados? Es decir, que su Producto Bruto Interno cayó más. Justamente los que estaban más endeudados, justamente los que están último en esta lista. Es decir, le pegó más duro justamente a los que estaban peor. Entonces, ¿quién se lleva la peor parte? Se lleva la peor parte España, Portugal, Grecia, otra vez lo mismo. Y hay más de esto. ¿Cómo es la perspectiva ahora al salir de el periodo pandemia? Que el Producto Bruto Interno va a recuperarse más rápido justamente en los que estaban en mejor posición. Y los que le pegó más duro, si bien en comparativa con lo que ellos bajaron va a ser un ascenso muy rápido, porque eso es un rebote, es decir, cuando caes y luego recuperas lógicamente, parece como que, wow, estás en una recuperación brutal, que es justamente lo que quería hacer valer algunos comentarios del gobierno español. El gobierno socialista español lo expresaba de esa manera, pero esto es ridículo. Lo importante es tu nivel histórico de producción y si realmente te recuperas a los niveles
normales históricos o si simplemente has caído tanto que ahora tienes un rebote rápido. Conclusión, los que estaban muy mal están ahora mucho peor. Y además hay una tendencia justamente en estos países a que se salga de esta situación con más préstamo. Es decir, la Unión Europea ahora hace fondos, compra deuda, digamos así, a estos países. Y estos países se comprometen a una agenda que la Unión Europea les propone. Ahora vamos a hablar justamente de si esta agenda que le propone la Unión Europea es tan buen negocio o no. Ahora vamos a ver qué tal es de bueno las propuestas que vienen de parte de la Unión Europea. Como son propuestas generales que no tienen una agenda, que no tiene en el análisis la individualidad de cada país, ahí entonces es una cosa que a alguien le puede venir bien y a otro mal. A Suecia le vendría muy mal si viene una agenda donde hay que desmontar los reactores atómicos, porque son los reactores atómicos lo que permiten una energía eléctrica suficiente para una reconversión hacia fuentes eléctricas, por ejemplo, para el automovilismo, para los transportes, en fin. De ahí vendría, ¿verdad? Y vendría de su propio territorio, sin tener que comprarla a otro lugar. En tanto que otro país que no tenga reactores atómicos, y piensen una cosa, un reactor atómico le llevaría más o menos 10 años a un país construirlo y tenerlo en funcionamiento, porque es una cosa muy compleja, con unos costos altísimos, que no es seguro que la Unión Europea te preste eso para poderlo invertir, y además de eso, harían falta para realmente una reconversión, en el caso de España, unos mínimo cuatro reactores atómicos nuevos, ¿verdad? Y esto llevaría unos 10 años. Entonces, esta agenda impuesta a todos los países de la Unión Europea, cuando en realidad tienen situaciones tan distintas, es algo que, bueno, que lo compré, pero es un suicidio. Si un país, como en el caso de España, decide abandonar todas las otras fuentes de energía para usarla en energías renovables, número uno, va a tener que ver que sean de producción propia, de lo contrario sigue estando dependiendo. Y que no sean reconvertibles, porque si usas el petróleo, si usas el gas para reconvertirlo en electricidad, sigues usando los mismos viejos combustibles, ¿verdad? Entonces, esas situaciones son determinantes, pero son muy diferentes las situaciones de los países de la Unión Europea. Lo que hace que algunos países viven en situación dramática, porque su grado de endeudamiento luego de la pandemia es tan grande que dependen de los fondos de la Unión Europea, es decir, que le compren deuda, a cambio de que le impongan orientar esos préstamos a este tipo de producción. Y entonces estás atado de mano, o cumples o cumples. Y si a eso le agregamos que tenemos otros países como Alemania con su banco, que también tiene que comprar deuda de ese tipo, y es deuda incobrable. Yo no sé cuánto va a pasar, quizás en esta semana, ya prontito escucharemos países como Grecia que diga esto es impagable, así que mejor lo quitamos ya como problema. Nunca vamos a poder pagar esto. Su deuda es impagable. Muy bien. ¿Y qué pasa con esto? Lo que pasa es que eso que es deuda en Grecia, que está en su contabilidad como deuda, en otros lugares está como bien a cobrar. Y en algún lugar habrá que ajustar eso. Y cuando se ajuste eso, el golpazo va a ser muy grande y va a ser general. ¿Cuánto falta para eso? Quizás muy poco. Conclusión. Si te vas a mudar, fíjate muy bien estas situaciones. Los países van a tener un despegue y un aumento a niveles normales de producción, pero no son de pronto justamente los países que te has imaginado hasta el momento. No son España, no son Francia, ni siquiera Alemania. Porque Alemania, que ha comprado mucha deuda,
también tendrá su problema de cómo hace para eliminar como bien a cobrar algo que ya es incobrable. Y esto está muy atado a la propia moneda que usa la Unión Europea. Por eso digo que de pronto los países estos que están en el tope de los 10 son justamente los cautelosos. Son justamente los que están con el corazón partido. Mitad aquí y mitad allá. Porque si todo pongo en este amor, contigo no es todo pan y cebolla. No. Vivimos también de una economía que debe mantenerse sana y fructífera. Por lo tanto, son aspectos a mirar para todo el que sea estudiante, para todo el que quiera mudarse. Y piensen una cosa, lo bueno que es que aunque te mudaras a un país de la Unión Europea y lograras todos los papeles en regla, eso te abre la puerta para después te puedas, dentro de la Unión Europea, mudar a otros. Hoy tengo muchos de mis clientes aquí en Suecia que son españoles, que se han mudado dentro de profesiones muy, muy apetecibles y que ya están aquí. Entonces, esto es una visión general, un poquito de reflexión para muchos que piensan que de pronto puede ser una buena idea para ellos, y lo es mudarse. Pero entonces, miremos un poquito más allá. Veamos las tendencias y veamos qué pasa en esta Europa que, como les digo, si miras las estadísticas, la Unión Europea parece ser no una unión de países ricos, sino más bien de países pobres. Los más ricos están ahí, a la espera, o algunos al costadito, como en el caso de Suiza, como en el caso de Liechtenstein. Finalmente también, recuerda mirar los datos de desocupación y los datos de posible demanda de empleo, que son importantísimos para alguien que se muda. Y como siempre digo, no todo lo que reluce es oro. En este caso se ve muy claramente. Nos vemos en el próximo video. Ha sido un placer compartir estas reflexiones que creo son muy útiles, aunque a veces hablar de economía te pueda parecer un poco aburrido de pronto. Pero todo se puede hacer de una manera amena, de una manera un poquito más agradable, sin entrar en términos complicados. Un feliz fin de semana. Si te gustó, un me gusta siempre ayuda, y más aún una suscripción nueva. Estamos ya al borde de cumplir las 1000 suscripciones que nos permiten tener la funcionalidad de comunidad para poder compartir y tener una especie de discusión interna. Ahora sí, te agradezco mucho todos los comentarios y que lo pasen muy bien. Dios con todos.